siguiente programa es para todos. Hola, ¿qué tal, familias andinas? A esta hora de la tarde, lunes, les damos la bienvenida a otra entrega de Sanamente, como siempre, con Arbey Naranjo, dispuestos a llevarles información, educación y mucha orientación a los temas de familia y de sociedad que siempre nos convocan aquí a Arbey, temas a veces candentes dentro de la sociedad, de actualidad, pero también de educación y a veces aquí también de alguna manera bromear y que llegar a la gente de una manera diferente. Arbey, bienvenido. Familias, ¿cómo están? Qué delicia estar aquí, como usted dice. Hay que llegar con todo, hasta con ese piquecito que a veces nos hace falta. Reír es muy importante. Recuerden una cosa, familia, la frase de hoy: si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Estamos hoy para ustedes, como siempre. Candentes hay que cogerlos con humor, porque la vida se vive con humor. Porque hay que aprender. Hoy estamos estrenando espacio también en el Hotel San Juan. Vemos que el hotel tiene bastantes escenarios para llegar a las familias de una manera más bonita y que la gente sea agradable a sus ojos. Todo entra por los ojos, dicen por ahí. ¿Será? Eso dicen. Hay que creer también en los dichos populares, Arbey. Ah, bueno. Arbey, bueno, tribus urbanas y subculturas. Esto con que, bueno, me va a permitir leer una definición que usted me comparte del Diccionario Enciclopédico de Sociología. Se dice que las tribus urbanas son una unidad étnica que se caracteriza por el mismo idioma y cultura, la conciencia colectiva y el sentimiento de pertenencia común, así como por el lugar de residencia en común o la emigración. Para la tribu son esenciales los símbolos comunes, las tradiciones estables y la venta colectiva hegemónica. Explíqueme eso, porque no entendí nada. Eso está yo pensando aquí. Yo mandé eso. Usted mandó eso. Eso me suena como a garabatos. Pero para usted no es imposible, aquí lo vamos desmenuzando de a poquito. A ver, familias, la idea es sencilla, hombre Luis. Espérate, yo lo traduzco, por favor. A ver. No, la idea es sencilla. Simple y sencillamente, las tribus urbanas es muy diferente a lo que hablábamos ahorita de las subculturas. Pero, refiriéndonos a tribus urbanas, desde eso, son aquellos grupos que se identifican al interior de una sociedad en particular. No podemos hablar de él en general, sino una sociedad en particular, grupos cerrados con características similares, donde se identifican estilos de vestir diferentes, pensamientos muy cerrados, donde no hay opción como a otras alternativas, pensamientos muy cerrados, formas de vestir, formas de peinarse, una música en particular, y actitudes y comportamientos muy distintos. Y es muy importante tener claro eso, que son espacios cerrados donde no hay cabida a otras opciones. Por decir algo, una barra brava de un municipio. ¿Sería una tribu? Una tribu. Si hablamos del concepto barra brava en general, entonces ya estamos hablando de una subcultura. Porque la subcultura apunta más a elementos muy generales que se alejan de la cultura en general. A veces en contraposición, a veces simplemente acto de rebeldía, yo no quiero eso, entonces asumo esta posición, como por decir ciertos grupos que se estructuran a través de música o a través de comportamientos de rebelión, por decirlo de esa manera, pero otras veces simplemente son subculturas o grupos a nivel general que se establecen en una comparación o simplemente se aísla de la cultura en particular, sin ir en contra de ella. Bueno, entonces, subcultura de una manera muy general, tribu urbana ya son las personas que de acuerdo a su lugar de residencia o situación, comportamiento, dinámica, empiezan a adquirir esos comportamientos de la subcultura y ya se concibe como tribu. Muy bien. Entonces, ¿cómo ya una persona, un joven o un grupo de jóvenes empieza a insertarse dentro de las tribus urbanas de acuerdo a lo que la subcultura le ofrece? Hay unas características muy particulares y a veces se da simple y sencillamente, hemos hablado mucho y se da a veces simple y sencillamente por el miedo al rechazo, por la falta de identidad. Entonces estudié en el colegio y ese miedo al rechazo de otra manera me permite ver un grupo
que escucha cierta música o que tiene ciertos comportamientos y que es muy aceptado dentro de ese espacio, o por lo menos si no es aceptado, por lo menos nadie toca con él, porque a veces ni siquiera trata de aceptar, sino que no tocan con él. Y en él encuentro ese acercamiento, o empiezo a buscar y encuentro ese acercamiento que de pronto en mi familia no tengo. Entonces la idea básicamente es no solo la aceptación, a veces ni siquiera hay aceptación, a veces simplemente es, estás aquí conmigo y no me juzgas por lo que hago. Entonces, simplemente por identificación o por compartir un espacio. Desde ese lugar se crean todas las subculturas o todas las tribus urbanas, tienen unos reglamentos internos, y esos reglamentos internos pueden ir simplemente desde el aislarlo de esa tribu urbana, y hay casos incluso en los que puede llegar hasta la muerte. Hay tribus y hay subculturas con reglas muy estrictas y muy peligrosas, y hay otras donde simple y sencillamente, si no sos parte de aquí, entonces si no sos mi amigo, sos mi enemigo, por decirlo de alguna manera. Pero básicamente se construyen a través de ese problema de identidad de los seres humanos y el temor al rechazo. Puede ser en la escuela, puede ser en el barrio, puede ser en la cuadra, o simple y sencillamente a través de amigos que van conectándote como si fuera una red, por decirlo así. Podría sacarse algo positivo de una tribu urbana o una subcultura, no siempre pueden ser malo el estar dentro de una. Hay algunas muy positivas, hay algunas subculturas muy positivas que lo que hacen es llevar al sujeto que se va fortaleciendo. Es lo que le decía ahorita, no todos van en contraposición o en la rebeldía contra la cultura normal. Hay unas que simplemente asumen una postura distinta sin ir en rebeldía, asumiendo la cultura tradicional y normal, pero agregándole como otros elementos que los integran a ellos. Hay culturas, por ejemplo, en deportes, que no necesariamente son barras bravas, sino la necesidad de alimentar una postura deportiva en función del crecimiento del cuerpo. Hay culturas desde lo espiritual, hay subculturas desde lo espiritual que, aunque respetan todas y comparten de todas, ellas en general manejan ciertos elementos que los hacen fortalecerse como seres humanos. Hay subculturas también, podríamos decir que del arte, ¿no? Entonces está dentro del municipio el grupo de baile, el grupo de teatro, y la gente que hace los cineforos, o plantones también, como para defender sus derechos de acuerdo a algunas cosas. Pero es diferente un grupo de arte, un grupo de baile, es diferente la gente que hace sus plantones, porque simplemente son movimientos que se arman y que van y vienen. Okay. Por ejemplo, un grupo de baile se crea para el fortalecimiento, por decirlo, la prevención de algo, o porque a algunas personas les gustó y lo crearon, pero cada uno va saliendo en el tiempo porque se cansó, porque tiene otra carrera o porque simplemente progresó y se independiza. La subcultura casi que crean, por ejemplo, lo que hablan en otros países de los carlistas y todo esto, casi que crea, lo le decía ahorita, sus reglas internas, casi que son cofradías, gente que se alía de tal manera que permanecen en el tiempo. Las subculturas, por ejemplo, son parámetros que ellos empiezan a manejar desde sus deseos, desde sus pensamientos o desde sus necesidades, aunque a veces no se hagan tan manifiestas en sus acciones. Por decir, hay alguien que desea tranquilidad y paz, pero se mete en una subcultura de mucha agresión. Y aunque suena muy contradictorio, simple y sencillamente la tranquilidad que buscaba era la aceptación y el reconocimiento que en la casa no obtenía. Simplemente se tratarlo como hermano, de hecho se escuchan muchos esos términos. Y las tribus urbanas tienen esos parámetros también muy particulares. Los grupos que se arman y que son más pasajeros no tienen esas normas tan estrictas, tienen más unas normas de convivencia, y las de por una acción en particular, mientras se consigue la acción estamos unidos y después se acabó. No, estas son cosas que permanecen en el tiempo.
También digamos que un riesgo de pertenecer a las tribus urbanas puede ser el enfrentamiento que se presente dentro de las tribus que haya en un mismo sector. Pone usted el ejemplo de las barras bravas como una tribu urbana. Ahí hay un riesgo porque entonces se empieza a ver como una división de personas, de sectores, de barrios en una localidad. Podemos llegar también a los punqueros, a los reggaetoneros que también digamos, de alguna manera tienen ciertos comportamientos o formas de vestir y empieza a haber una división social dentro de un mismo territorio. Ahí habría un riesgo. Hay algo muy particular dentro de estas subculturas y las tribus urbanas, valga la aclaración. Hay algo muy particular y es que muchas veces ni siquiera ellos saben en qué están metidos, ni siquiera ellos saben por qué lo hacen. Mire, muchos de mis pacientes no saben qué es una barra brava y pertenecen a las barras bravas. Pero cuando les pregunto por qué están en las barras bravas, lo único que asumen realmente, primero le dicen, no, es que el equipo, es que, hombre, Dios y el equipo, eso es lo que le dicen a uno. Pero cuando uno empieza a profundizar y le dice, bueno, entonces el equipo es lo más grande para vos, aquí me lo tatué. Y cuando uno empieza a profundizar, le dice, ve, ¿y cuándo jugaron? Tal día, y yo me fui hasta allá y los vi. ¿Y cuánto quedaron? No sé. ¿Y vos no estás en el partido? Sí, pero no sé. Y entonces dígame por lo menos quién hizo el primer gol. No sé. Y se conocen los nombres de todos los jugadores. Pero la traba que tenían era tan brava. Entonces, lo que lo ataba a la subcultura de tribu, a la subcultura, por lo general, no era ni siquiera las barras bravas, sino el consumo de drogas. Él buscaba un espacio donde pudiera consumir sin ser juzgado. Entonces, pero mucha gente está en esas subculturas sin siquiera tener un objetivo claro. Por eso es la inestabilidad. Y por eso vos escuchás, hay gente que habla de las barras bravas desde un lugar muy distinto, o sea, el lugar pacificador en Medellín y en todos los lugares de Colombia han creado muchas estrategias para que no sean bravas, para que sean más de tranquilidad, de paz, de convivencia en los estadios, todo eso, pero nunca tienen los efectos. ¿Por qué? Porque la gente que la conforma no todos tienen el mismo objetivo en ese instante. Cuando hablamos de eso, por ejemplo, las tribus urbanas allí, entonces serían los diferentes equipos. Esas serían las tribus urbanas. Dentro de todos esos parámetros y dentro de todas esas cosas, simple y sencillamente, estas personas, como no tienen un objetivo claro, no tienen un elemento claro, no saben hacia dónde van y por eso muchas de ellas terminan siendo ese caos. Como le hablamos en un programa anterior sobre los skingers y por ejemplo sobre los punqueros, que muchas veces se encontraban y habían peleas y yo hablaba con un paciente mío y le decía, porque no lo conoces, no sabes quién es y lo ves y porque tiene una estructura, una forma de pensar, una forma de peinarse diferente a la tuya, entonces ya te agarras, yo no sé, eso viene desde hace tiempo. O sea que vos peleas y te hacen matar por algo que ni siquiera sabes. Muchas de esas culturas, de esas agresiones que vienen entre ellos, así como muchas de las cosas por las que están ahí, ni siquiera saben dónde vienen, solo porque son implementadas o porque alguien las dice. Es por eso que hablamos de la falta de identidad. Y hay un asunto con la falta de identidad también, y lo hablamos tras cámaras, y es que llegan como por modas. Por ejemplo, los emo, ya hubo un tiempo muy fuerte en el que los emo, no sé qué, todo el mundo quería ser emo, se vestían, su pelo era particular, y ya eso no se ve tanto. Entonces también, digamos, no sé si es que se va transformando el pensamiento, o es que los jóvenes de esa época que pertenecían a esas tribus querían encajar, no encontraron lo que buscaban, y se disolvió o se abolió la tribu, porque ya casi no se escucha hablar de eso y van apareciendo otras. Digamos que todavía hay unos que otros por ahí, como los hippies, no sé si usted recuerda la época de los hippies, y por ahí uno todavía ve los peludos que dicen que son hippies y todo ese montón de cosas, pero básicamente estas personas, como usted lo acaba de decir, la identidad, si no hay una identidad clara, muchos van pasando de moda en moda. Entonces hoy soy esto, mañana soy aquello, pasado mañana soy lo otro, y algunos dicen, no, yo toda la vida voy a hacer esto. Pero vos vas mirando su estructura y su forma de ser, y aunque toda la vida escuche la misma música,
y aunque toda la vida les guste, por decir algo, el heavy metal, no sé qué carajos, en su estructura en general, la vida los obliga a ir cambiando, porque obviamente tienen que ir creciendo y obviamente tienen que ir asumiendo ciertas responsabilidades. Entonces, muchas de ellas son las modas por la falta de identidad y nos vamos pegando como buscando, hey, ¿a dónde me acoplo más? ¿A dónde encajo más? Pero cuando yo no sé ni siquiera lo que quiero, ¿cómo sé dónde voy a encajar? El asunto que usted habla de los hippies que aún digamos, se conservan, y de pronto hay uno que otro emo o de otras tribus o subculturas. Bueno, digamos de alguna manera de pronto estamos viendo las tribus o las subculturas de una forma muy negativa, pero yo también me atrevería a decir que de alguna manera empiezan también como a forjar su pensamiento, los que se quedan ahí y dicen, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, y tienen su pensamiento maduro, saben, tienen claros sus metas y ahí se quedan. Lo negativo es cuando empiezan a buscar de un lado a otro y terminan perdidos en el mundo, metiéndose a cualquiera de estas y terminan en situaciones que se encadenan en tragedia. Pero hay otra cosa y es, recuerde que la libertad de un hombre termina donde empieza la del otro. Entonces yo puedo tener mis gustos y mis deseos sin violentar los del otro. Si yo asumo una cultura bien violenta, entonces ya no estoy hablando de una subcultura, sino de otras cosas. Estoy hablando incluso de un miedo precisamente a ser tocado. Yo simplemente me meto en un espacio para no ser tocado. Una subcultura y cualquiera de estas cosas. Y pasen el tiempo ubicado en ese lugar. Entonces, la idea simplemente, aunque vos estés en un espacio, tienes que madurar y asumir la responsabilidad de tu vida. Porque si no hablamos de algo que se llama el síndrome de Peter Pan. ¿Qué es el síndrome de Peter Pan? ¿Usted sabe? Sí, los que se creen niños por todo el tiempo, no sé, que no crecen, algo así. Los que se creen o los que se quedan siendo niños aunque crezcan. Ajá. Porque ellos manejan la certeza y entonces uno los ve, y aunque ellos dicen yo tengo tantos años, uno los ve y ellos siguen vestidos como sardinos, como culicagados y no asumen responsabilidad. Y se comportan como tal. Entonces estamos hablando de un montón de parámetros, desde esa falta de identidad precisamente y desde el miedo a crecer, donde no se asume ese espacio con madurez, sino que se asume simplemente como lo que hablamos al principio, el miedo al rechazo y la falta de identidad. Bueno, un padre, ¿cómo debe prepararse para cuando un hijo le salga que está incursionando en una de esas tribus? ¿Qué debe hacer un padre frente a esto, Barbey? Lo primero que tiene que hacer es escuchar, no tener miedo. No tener miedo, porque cuando tenés miedo los argumentos se te acaban. Cuando tenés miedo, entonces lo que quedan son los gritos, los golpes y un montón de cosas. Y entonces es simplemente provocar más violencia que termina en precisamente empujando al otro a que vaya a ese lugar donde se siente acogido. Lo primero es tener más capacidad de escucha, bajar su miedo para que haya más capacidad de escucha, mostrarle elementos muy claros, mostrarle por qué no es el espacio, pero no solo con palabras, sino también con el diario vivir de la casa, con las acciones de la casa, mostrando esa integridad que hay en la casa. Entonces desde ese lugar el muchacho va a empezar a comprar y va a empezar a darse cuenta que hombre realmente no es lo más apropiado. Lo segundo, y de acuerdo como esa subcultura que esté manejando o esa tribu urbana donde se esté metiendo, es determinar cuáles son todos los elementos que la conforman. Lo que les decía ahorita, si hay consumo, si no hay consumo, si hay agresión, si no hay agresión, si es una subcultura más pacífica, si es, como usted lo decía ahorita, no todas son malas, hay unas muy positivas, pues hay unas que en realidad le favorecen, así no sea mi estilo, pero si es un estilo que le está aportando, que le está favoreciendo y que le ayuda a crecer, no hay que temerle entonces al nombre tribu urbana, porque no, como hay unas negativas hay otras muy positivas. Entonces no, sí, hay que tener claro eso, es que una tribu urbana no es un espacio de agresión, una tribu urbana es un grupo de personas en un sector en particular que se identifican por unos elementos y crean su propio espacio de convivencia bajo normas y actividades muy de ellos. Ya es donde hay que diferenciar una de la otra. Cuando no son elementos muy positivos, entonces mostrarle ese espacio, empezar a mostrarle y empezar a buscar el por qué y el para qué. Mire Luis, siempre se sale afuera a buscar lo que no viene adentro.
Entonces, a veces tendemos mucho a echar la culpa a nuestros hijos. Mire, ¿por qué esas elecciones y por qué aquello y lo otro? Listo, ya las tomaron. Y los padres, lo primero que tenemos que hacer es nunca cargar culpas. Las culpas no sirven para nada, pero sí es revisarnos qué está pasando en nuestra casa y cómo podemos mejorar nuestra casa. Quiero aprovechar y poner el ejemplo que hacíamos ahorita detrás de cámaras para, digamos, aterrizar más lo de subcultura y tribu y que no crean que es algo negativo 100%. Y era lo que usted mencionaba de las comunidades indígenas, ¿cierto? Digamos que la comunidad indígena puede verse como la subcultura, pero ya las tribus serían las comunidades en particular, que los embera, que los maya, que los catíos, ¿cierto? Entonces también que la gente sepa que no siempre que se habla de tribu es algo negativo o satanizado, pues. No. Por decir algo, la cultura antioqueña. Pero dentro de la cultura antioqueña, por decir algo, Andes tiene elementos muy particulares de la gente de Andes. Y Andes tiene, por ejemplo, un domingo en Andes es muy diferente a un domingo en Medellín. Y entonces la subcultura de Andes frente a la cultura de Antioquia, digamos que es muy diferente, aunque maneja ciertos parámetros, pero no hay un choque entre ellos, no los hace negativos, los hace simplemente un espacio, o sea, por decir, el uno es el todo y el otro es la parte de ese todo. Y así como eso, hay muchos ejemplos, Ahora, si dentro de todo eso, entonces ya miramos, por ejemplo, un grupo que se armó de personas que manejan mucho la violencia y la agresividad dentro del espacio de Andes, que siempre se hacen en un lugar, ojo, separando de grupos delictivos, que es un cuento muy distinto. Recuerden que ahorita hacíamos la diferencia entre grupos y tribus urbanas, sino que manejan como ciertos parámetros, estilos, y siempre se reúnen en el mismo lugar y se visten igual y oyen la misma música y se identifican en el discurso, la manera en que se saludan, la manera en que hablan, las mismas conversaciones. Por ejemplo, yo que he trabajado mucho en comunidades terapéuticas, las comunidades terapéuticas terminan creando un lenguaje. Y yo a veces estoy por ahí, yo escucho una frase y yo digo, hace mucho esto en comunidad, porque esa frase es de comunidad. Y me acerco y efectivamente. Entonces básicamente se va creando una subcultura de comunidad, así él no esté allá. Entonces ahí es ahí donde tenemos que diferenciar entre grupo, subcultura, rebelión, son cosas diferentes. Rebeldía es una cosa muy diferente, y tribus. Y como usted lo dijo, no todo es bueno y no todo es malo. Por eso es la necesidad de que los padres tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a mirar sin miedo, porque el miedo no nos permite ser objetivos. Y ser parte de la solución y no el problema, que es la frase del día de hoy. Por favor. Sí, porque es que tenemos otro problema hoy, tenemos muchos consumidores, hijos de consumidores. Entonces eso hace que se esté creando una subcultura, y es la de la permisividad a las adicciones. Entonces ya no eran los hijos los que le decían a los padres marihuanita nada más, no, ya son los mismos padres los que salen con ese cuento. Entonces es una subcultura. Ahora estamos hablando en otro programa de autodestrucción, una subcultura de autodestrucción que cada vez va más allá en todos estos procesos. A mí me encanta cómo un tema se va quedando con otro programa y que la gente se dé cuenta que todo lo que hacemos es pensando como en el bienestar de ellos y la forma que ellos pueden educarse. Y así vamos llegando a la parte final del programa Arbey. Recuerden, subcultura, cuando hablamos en términos generales, y tribu urbana, ya es de acuerdo a cómo vamos adoptando los comportamientos de la subcultura, de acuerdo al espacio donde nos movemos. No todas son malas, no todas son buenas, hay que tener muy claro que las familias deben estar ahí muy pendientes de sus hijos, qué están haciendo, dónde están metiendo y con qué se están relacionando a Arbey. Entonces, a esta hora ya de la noche llegamos al final. Agradecimientos a Hotel San Juan por prestarnos su espacio tan bonito, y a usted, como siempre, muchas gracias, Arbey. Muchas gracias, familias. Una última cosa, como usted lo dijo, todo es un proceso. Todos los programas en el ser humano, todo está entrelazado. Y si ustedes revisan, cada tema está entrelazado con todos los otros, no con el anterior, sino con todos los otros. Porque el ser humano hay que educarlo desde lo integral. Me alegra estar con ustedes. Saben que siempre pueden contar conmigo en el 301-770-8591 para asesorías, para intervención, para lo que necesiten, o para programas nuevos. Ustedes tienen las dudas, ustedes tienen las inquietudes, aquí estamos.
También si tienen algún problema de adicción, estoy para servirles en un medio cerrado, incluso para intervención. Me alegra saludarlos. Recuerden que el correo de AUPAN es aupantvandes@gmail.com, donde pueden enviar todas sus sugerencias para este programa. Nos vemos pronto.